La independencia de Guayaquil fue un suceso que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820. ¿Con qué propósito? Con el propósito de romper las amistades coloniales que existían entre el territorio de la entonces provincia de Guayaquil y el Imperio Español, y que además esta dio paso al surgimiento de lo que es la provincia libre de Guayaquil como estado independiente. La independencia de esta ciudad reanimó la guerra de independencia de la Real Audiencia de Quito como parte de las guerras emancipadoras de Hispanoamérica. Entre los factores principales que concurren en este suceso estarían la sublevación de la guarnición española de la ciudad de Guayaquil, formada esencialmente por el regimiento de los granaderos de la Reserva del Cusco y el desembarco de la Expedición Libertadora del Perú, al mando de José de San Martín, en Pisco el 8 de septiembre de 1820, con el que Olmedo contacta inmediatamente a través de la goleta Alcance. Al llamado de ayuda del presidente de la Junta de Gobierno de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, a los líderes libertadores de América del Sur leales, haciendo que ecuatorianos de las regiones intraandina y litoral, granadinos de Venezuela, Colombia, peruanos, argentinos y chilenos, todos adeptos a la causa, conformaran el ejército libertador. En la historiografía tradicional del Ecuador se ha querido ver como precedentes de la independencia de la ciudad a varias sublevaciones populares, como la famosa crisis de las Alcabalas de 1592 o la rebelión de los estancos de 1365. Si bien realmente tendrían muy poco que ver con estas reclamaciones independentistas de España, el primer levantamiento pidiendo un gobierno criollo en la Real Audiencia de Quito fue aquel 10 de agosto de 1809, impulsada entre ciertos sectores ilustrados de la población quiteña por las ideas del prócer Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Tradicionalmente se la conoce a este acontecimiento o hecho como primer grito de independencia. El primer grito de independencia se la conoce como el proceso revolucionario de Quito, a la serie de muchos eventos ocurridos entre 1809 y 1812. Sin embargo, los dirigentes de la causa jamás habían hablado claramente de independencia como tal, sino más bien de una autonomía política con respecto a la metrópoli y o a la capital del virreinato. Juraron fidelidad al rey Fernando VII o séptimo, oponiéndose así a la invasión que por el cual o por aquel tiempo estaría sufriéndose España por parte de las tropas francesas de Napoleón, y a la proclamación de José Bonaparte. José Bonaparte era el hermano mayor de Napoleón como nuevo rey. Las tropas enviadas por el virrey de Perú, José Fernando de Abascal y Sousa, habían acabado con la resistencia popular aquel 8 de noviembre de 1810. Otras de las causas que han influido notablemente en esta independencia fueron las campañas emancipadoras de la región norte de Sudamérica, lideradas por Simón Bolívar, y de otro lado, el advenimiento de la Expedición Libertadora del Perú, con José de San Martín, desde Chile, junto con el dominio del Océano Pacífico, gracias a las campañas navales de Lord Thomas Cochrane, de bloqueo de los puertos principales del Pacífico Sur, como eran el Callao y Guayaquil, en donde también se distribuían clandestinamente las proclamas de libertad. Estos sucesos debilitaron a las fuerzas españolas de la Audiencia de Quito. Entre los personajes destacadísimos de la revolución independentista se encuentra el doctor José Joaquín de Olmedo, el prócer José de Antepara
y el general José de Villamil. Los antecedentes, las primeras sublevaciones de la Real Audiencia de Quito. En la época colonial habían existido diversas rebeliones contra el régimen español. En la Real Audiencia de Quito se produjo entre julio de 1592 y abril de 1593 la famosa crisis de las alcabalas, que dio como resultado el enfrentamiento entre criollos apoyados por los cabildos y la corona, quienes defendían los intereses de la audiencia. La razón principal de estos sucesos se debe a los impuestos de alcabala que se impondrían a todo el virreinato del Perú para los criollos, exonerándose a los indígenas. Los motivos de estos impuestos se fundamentan en las costosas guerras que mantenía España en el norte de Europa. Los disturbios desembocaron en enfrentamientos violentos que fueron controlados por medio de una tropa enviada por el virrey del Perú. Como consecuencia de estos levantamientos se sancionó al cabildo y se disminuyó la autonomía de la cual había gozado la ciudad de Quito. Los cambios políticos, administrativos y económicos de la audiencia que establecieron los españoles de 1765 provocó un nuevo enfrentamiento entre criollos y chapetones, conocido como el Rebelión de los Estancos. El propósito de esta sucesión fue el favoritismo del pueblo hacia el retorno de un gobierno descentralizado implantado con anterioridad por los monarcas españoles de la Casa de la Austria y los primeros de la Casa de Borbón, con la cuota de participación que tenían los sectores locales en las decisiones estatales. El rey de España, Felipe V, por medio de una ordenanza, estatizaba la producción y distribución de aguardiente. Los rebeldes protestaban porque la venta de este producto había sido establecida como libre en 1738. Este hecho fortaleció el poder que poseía la élite criolla. El idealismo revolucionario y factores internacionales, las ideas revolucionarias en aquel entonces en contra del colonialismo europeo en las Américas, empezaría a tomar forma tras las luchas independentistas de las 13 colonias, con lo cual este imperio británico soportó una revolución que inició en 1775 con la formación de ejércitos continentales liderados por George Washington y se prolongó hasta 1783, incluso después de la declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776. La victoria independentista estadounidense tuvo consecuencias que no solamente afectaron a los demás países americanos, sino que tuvo repercusiones en el propio continente europeo, en donde la mayoría de los países mantenían rivalidades históricas, económicas e incluso militares. De hecho, varios otros imperios europeos aportaron económica y militarmente a los revolucionarios norteamericanos con el objetivo de debilitar las fuerzas británicas. En América Latina, especialmente en las colonias españolas, la figura de Napoleón Bonaparte fue bastante fundamental. En 1808 las fuerzas francesas napoleónicas invadieron España con la firme decisión de ocupar la península ibérica y de modo consolidar la formación del primer imperio francés. Con el paso del tiempo, el rey Carlos IV fue obligado a abdicar en la ciudad de Bayona a favor de su hijo Fernando VII. El rey Fernando VII también abdicó casi inmediatamente, con lo que Napoleón Bonaparte nombró a su hermano José Bonaparte como rey de España y quedó manifestado el Estatuto de Bayona, la cual reconocería la autonomía de las provincias americanas del dominio español y sus pretensiones de reinar sobre aquellos inmensos
territorio cuyos habitantes nunca quisieron aceptar los planes y designios del emperador. Son elementos básicos para entender los movimientos de emancipación. La rebelión quiteña, el doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, empezaría a inculcar los primeros sentimientos independentistas en la sociedad criolla quiteña, con publicaciones como El Nuevo Luciano de Quito y luego con la creación del diario Primicias de la Cultura de Quito. Fue perseguido por las autoridades españolas y varias veces encarcelado. Una de las personas más influenciadas por Espejo fue Juan Pío Montúfar, el segundo marqués de Selva Alegre, quien en conjunto con varios otros ilustradísimos quiteños, como Juan de Dios Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga, planearon el derrocamiento del presidente de la Audiencia, Manuel Ruiz Huyes de Castilla, y primer conde de Ruiz de Castilla, con la excusa de imitar el comportamiento con que el pueblo español estaría teniendo por aquel entonces, rechazando a las autoridades que habían tomado partido por la nueva administración francesa y constituyéndose en juntas soberanas fieles a Fernando VII o VII. La revolución quiteña se dio aquel 10 de agosto de 1809 con la instalación de la Junta Soberana de Quito, presidida por el marqués de Selva Alegre, que reconocía como única autoridad legítima al rey Fernando VII. Todos los ecuatorianos celebraban a la revuelta del 10 de agosto de 1809 como el Día de Independencia del Ecuador, por el simbolismo que esto significaba e inspiraba para muchos otras revueltas que desencadenaron en la independencia del yugo español. Los organizadores de la revolución del 10 de agosto fueron encarcelados y enjuiciados como medida de pacificación de la región. Se enviaron tropas limeñas comandadas por Manuel de Arredondo, las mismas que se apostaron en la ciudad. Como consecuencia de esta ocupación militar y por temor a una sentencia de muerte de los criollos juntistas, se organizó la liberación de estos y la reacción popular contra las tropas de ocupación, la misma que tuvo lugar aquel 2 de agosto de 1810. Esta revuelta fue repelida brutalmente por las tropas limeñas y culminó con el asesinato de 300 personas, aproximadamente un número equivalente al 1% de la población de la ciudad de la época. Como consecuencia de estos acontecimientos y con la llegada de Carlitos Montúfar, comisionado regio de la Junta Central, se estableció una segunda Junta Soberana que, en virtud de los acontecimientos suscitados en otros territorios en la América Española, el 11 de diciembre de 1811 se proclamó la independencia de la metrópoli y convocó a un congreso constituyente que estableció la acción del Estado de Quito, expidiendo su propia constitución el 15 de febrero, ¡ay qué bonita fecha!, de 1812. Sin embargo, el Estado de Quito tuvo una existencia efímera, dado que las tropas virreinales dadas de Lima al mando de Toribio Montes fueron derrotando progresivamente a los ejércitos quiteños hasta conquistar la ciudad en la batalla de El Panecillo el 8 de noviembre de 1812. La victoria realista se consumó el 1 de diciembre de 1812 en la batalla de Ibarra, lo que esto culminaría el proyecto autonomista de los criollos quiteños. Los inicios de la guerra de independencia hispanoamericana con España, a medida de que España se debilitaba a causa de las guerras en Europa, desde 1808 es cuando se comienzan los conflictos en toda América del Sur. En México se originó la crisis política de 1800
1808 y en Montevideo, al igual que varios otros lugares. Posteriormente se crearon juntas designadas de autogobierno, originándose así las guerras de independencia hispanoamericanas. Entre los líderes independentistas, también llamados libertadores, se encontraban la mayor parte de los padres de la patria de los países hispanoamericanos, como por ejemplo estaba Simón Bolívar, José de San Martín, José de Artigas, Francisco de Paula Santander, Bernardo O'Higgins, Antonio José de Sucre, Miguel Hidalgo y José María Morelos, entre otros. Bolívar, uno de los más destacados líderes de la emancipación sudamericana, empezó las guerras de independencia en la Capitanía General de Venezuela, extendiéndose bien hasta el Virreinato de Nueva Granada, y entre sus más destacadísimas hazañas estaría la famosa campaña Admirable. La campaña Admirable, esta campaña que fue una acción militar enmarcada dentro de la Guerra de Independencia de Venezuela. Esta fue comandada por Simón Bolívar, apoyada militarmente y económica por el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y su paso por Jamaica y Haití. Ya en 1818, la situación del ejército español en Venezuela se hizo insostenible y varios generales españoles se vieron obligados a retirar algunas de sus fuerzas de la Nueva Granada para intentar de alguna forma contener a Bolívar. Para entonces la situación política y militar era bastante buena como para pensar en la organización de un Estado, y así sería como se instalaría en 1819 o 1819 el Supremo Congreso de la República de Astura. La proclamación del nacimiento de la Gran Colombia y la presencia de los ejércitos independentistas cerca de sus fronteras se hiciera que las fuerzas royalistas en la Real Audiencia de Quito se movilizaran y se quedaran desprotegidos varios sectores. Seguido de esto, estallaría aquel 25 de julio de 1819 la batalla del Pantano de Vargas, y el 7 de agosto de 1819 la batalla de Boyacá, que resultó en una gran victoria para Bolívar y el ejército revolucionario. A raíz de esto, la atención militar y policial de la presidencia de Quito se centraría en controlar las fronteras del norte, de norte a norte, por resguardo confidencial. La Real Cédula del 7 de julio de 1803, debido a que el 28 de marzo de este año la Junta de Fortificaciones de América lo solicitó, el rey Carlos IV emitió pues la Real Orden del 7 de julio de este año, por la cual en lo militar el gobierno de Guayaquil empezó a depender Virreinato del Perú, mientras que la administración mercantil de la ciudad continuaría bajo el Virreinato de Nueva Granada. Debe entonces depender el gobierno de Guayaquil del virrey de Lima y no del Santa Fe, y no del de Santa Fe. Este no puede darle, como aquel, en los casos necesarios, los precisos auxilios, siendo el de Lima por la facilidad y brevedad con que puede ejecutarlo. Quien le ha de enviar los correos de tropas, dinero, pertrechos, armas y demás, efecto de que carece aquel territorio, y por consiguiente se hallaría en el caso de vigilar mejor y con más motivo con el de Santa Fe.